Estamos muy saludables, ¿eh? Muy saludables. Estamos inspirados en vos, Dani. Estamos hoy realmente con todo y vamos a hablar Nuestro doc. de otro tema que es la endometriosis, que hacemos referencia a una enfermedad que se caracteriza justamente porque la parte interna del útero, que es el endometrio, pasa a localizarse ese tejido endometrial en otro sector de la pelvis, afuera del útero, en los ovarios, en las trompas, y que causa mucho dolor. Y por eso, para hablar acerca de este tema, tenemos a la doctora Gladys Germano, que es ginecóloga encargada de la Policlínica de Endometriosis del Hospital Pereira Rosell. Así que, bueno, bienvenida. Muchas gracias por estar esta mañana. Muchas gracias. Buenos días, Jimena. Buenos días, Daniel. Gracias por darme la oportunidad de estar acá. Qué horrible es tener dolor o sentir dolor. Y creo que debe ser de los síntomas, es el síntoma creo que más destacado y más frecuente de aquella mujer que tiene endometriosis sumado a otra sintomatología, ¿no? Es muy feo estar con dolor y sobre todo en esta patología que es de difícil diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente pasa años sin diagnóstico. Entonces tienen dolor, pero no saben por qué tienen dolor. Y eso los angustia más y les afecta más la calidad de vida. Claro. Porque se van acostumbrando a ese umbral de dolor que generalmente aparece o que coincide con el momento de la menstruación. Entonces interpretan como que es una menstruación dolorosa y no se estudia. Socialmente estamos enseñadas desde chiquitas que la menstruación duele y no es así. La menstruación no tiene que doler. Eso es un mito, no tiene que doler. Uno puede tener una molestia, una cosa leve, darse cuenta que está pasando algo, pero no un dolor intenso. Pero ya desde la familia se le dice al adolescente cuando empieza con los dolores menstruales, es normal, ponete una bolsita de agua tibia, acostate un ratito, tomate un analgésico. Entonces se normaliza ese dolor. Entonces las mismas personas no buscan ayuda. Y también hay mucho desconocimiento nosotros mismos los médicos, que cuando las pacientes nos consultan por eso tampoco sabemos mucho cómo estudiarlas. Eso te iba a decir, yo tengo una amiga que pasó por muchos médicos, hay muchos años hasta que le diagnosticaron. Hay un promedio de 5 a 7 médicos o hasta 10 médicos diferentes que una persona consulta antes de que alguien le diga que tiene endometriosis. ¿Y eso por qué? Y un promedio de 8 años. ¿Por qué pasa Porque eso? es una enfermedad rara que no a todas las personas le da el mismo síntoma. Entonces, estábamos hablando de que el síntoma principal es el dolor menstrual, que se llama dismenorrea, que es ese dolor que aparece antes o inmediatamente antes o durante la menstruación, pero hay personas que no tienen dolor menstrual, pero sí tienen endometriosis. Otro síntoma muy importante y que se ve muy frecuentemente es toda la afectación gastrointestinal que tienen las personas con endometriosis. Dificultad para defecar, a veces molestias para orinar. Seguro, molestias para orinar, molestias para mover el intestino, distensión abdominal, la sensación de hinchazón en el vientre, sobre todo con ciertos alimentos. Entonces las personas buscan ayuda con gastroenterólogo. Sí, a veces se confunde con la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Claro, porque en realidad es que el intestino está muy cerca en la pelvis. Atrás del útero está el recto, por arriba y alrededor del útero pasa el sigmoides, que es el intestino grueso, el intestino delgado cae. Entonces, en ese ambiente todo inflamado que es la pelvis, el intestino se inflama. Y a veces son más los síntomas gastrointestinales que los estrictamente ginecológicos. Muchas veces incluso, y que es muy frecuente cada vez más los problemas de fertilidad, se diagnostica justamente después de situaciones de infertilidad, donde se empieza a estudiar, en este caso la mujer, cuando es su porcentaje, porque también afecta, sabemos, al hombre y a la pareja, pero se llega a veces al diagnóstico de endometriosis cuando se empieza a estudiar la infertilidad. Claro, porque ese es el otro problema. La endometriosis es una enfermedad que genera dos grandes problemas. Uno es el dolor y la afectación de la calidad de vida por distintos tipos de dolor, y el otro es la afectación de la fertilidad. Pero tampoco va a asustar a la gente porque no es sinónimo, endometriosis no es sinónimo de infertilidad. Pero puede ser una causa. Pero sí. Es importante y hay que saberlo, porque del 30 al 50% de las personas con endometriosis van a tener alterada su fertilidad. Pero si lo damos vuelta, quiere decir que del 50 al 70% no van a tener problemas. Ahora, ¿por qué un tejido que está, que forma parte de la capa más interna del útero, ¿no? Que es el endometrio, de ahí la denominación, pasa a localizarse esos focos en otras partes? Es lo que no se sabe, hay teorías, es más, ahora ya no decimos más que es endometrio, ahora decimos tejido similar al endometrio, ¿sí? Porque es muy parecido, responde a las mismas hormonas, crece con las mismas hormonas, se achica con las mismas hormonas que lo frenan, pero tiene muchas diferencias. Entonces, la teoría clásica de que el endometrio a través de las trompas pasaba a la pelvis y ahí las celulitas se fijaban, resulta que no está tan claro de que sea así, no sabemos de dónde vienen esas células,
es una posibilidad que sí sean realmente células del endometrio que migraron y que se colocaron allí, o tal vez se desarrollan, quién sabe por qué motivo. Entonces, esas son las incógnitas que tenemos con esta enfermedad, que no sabemos por qué viene, no sabemos la causa. Son más las cosas que no sabemos que las que sabemos. Acá se me vienen dos preguntas juntas. Una, ¿es crónica? Es crónica. Es una enfermedad inflamatoria, crónica, de origen desconocido y que al día de hoy no hay un tratamiento curativo. Eso, no la podemos curar. Nosotros podemos hacer tratamientos para bajar el dolor, para bajar los síntomas, para frenar el crecimiento de ese tejido y para prevenir la alteración de la fertilidad. ¿Tá? Entonces, en realidad, nosotros podemos llegar a tener una paciente que esté libre de síntomas, ¿tá? Que pueda tener una vida totalmente normal y que cuando quiera quedar embarazada, quede embarazada sin hacer ningún tipo de tratamiento. Eso se puede lograr, pero eso no quiere decir que la paciente esté curada. ¿Sí? Entonces es una enfermedad que no sabemos por qué viene, que viene más o menos a la edad de la menarca, que quiere decir la primera menstruación, o sea, cuando la persona empieza a menstruar. Pero puede pasar a lo largo de toda la vida de la mujer, Lo tiene a lo largo de toda la vida hasta la menopausia, que es la última menstruación. Y ahí la mayoría de la gente se cura, se le van todos los síntomas y todos los problemas. Aunque hay algunas personas que tampoco sabemos por qué, después de la menopausia pueden seguir teniendo repercusiones de la endometriosis. En Uruguay, una de cada 10 mujeres se estima. Sí. ¿Esto será un subregistro con esto que claro, decís, que hay un muchas mujeres no tienen la idea? mayoría no lo saben. Y que es una de cada 10. En Uruguay hemos hecho encuestas y nos da que es una de cada 10. En el mundo entero, no importa que sean países desarrollados, subdesarrollados, no importa las etnias, no importa nada. Es aproximadamente una de cada 10, pero se sospecha que es más. Claro. Porque ayer hablábamos con unas amigas y estamos en una reunión de mujeres y somos 10. Una por lo menos sabemos que tiene endometriosis, pero cuando nos empezamos a contar de qué sentimos, los síntomas que tenemos, resulta que hay más de aparecen más síntomas y seguramente no hay un diagnóstico, pero seguramente no están diagnosticadas. Exactamente. Para ir cerrando, doctora, entonces, ¿cuáles son los consejos principales, ¿no? Y sobre todo, justamente para no generar anclajes negativos o erróneos en lo que tiene que ver cuando sobre todo el adolescente empieza a El consejo menstruar. principal es que no se aguanten el dolor, que el dolor no es normal. No hay que tener dolor durante la menstruación, hay que consultar. No es normal tener dolor durante las relaciones sexuales, que eso no lo hablamos, que es otro de los síntomas muy importante. Y que cuando hay síntomas gastrointestinales importantes y del punto de vista gastrointestinal no se encuentra la causa, hay que chequear que no sea una endometriosis. Y después derribar otro mito, que es que la endometriosis aparece en la mujer grande y que no existe en la adolescencia. La endometriosis empieza en la adolescencia, los síntomas empiezan en la adolescencia. Y qué importante detectarlo a tiempo, ¿no? Y detectarlo a tiempo, entre un 30 y un 50% puede llegar a tener problemas de fertilidad. Porque eso ya está estudiado y se vio que cuando uno empieza un tratamiento a una edad precoz, vamos a prevenir las cosas que van a deteriorar la fertilidad futuro. Porque la endometriosis puede afectar la fertilidad de varias maneras. Sí, por ejemplo, ovarios, a veces afectan los ovarios, los quistes de los ovarios, que son los endometriomas, que son quistes de endometriosis, eso va a deteriorar los ovocitos, los óvulos. Entonces, por ahí vamos a tener una afectación de la fertilidad. Y con un tratamiento precoz podemos evitar la aparición de esos quistes, o que si aparecen no sean tan grandes. Después lo otro que pasa mucho con la endometriosis es la generación de adherencias, porque esa inflamación crónica hace que los órganos se peguen unos con otros, y esas adherencias pueden obstruir las trompas de falopio, que son necesarias, que estén permeables para que el espermatozoide se encuentre con el óvulo. Si las trompas están adheridas, cerradas, no se puede. Entonces hay varios puntos en donde la fertilidad se afecta, y con un tratamiento desde la adolescencia vamos a prevenir que eso suceda, y esa persona cuando sea grande y quiera buscar un embarazo no va a tener problemas. Doctora Germano, muchas gracias, muy clara en todas sus explicaciones, y creo que los consejos fueron dados y ya tenerlos en cuenta. Entonces, Bárbaro, un gusto. muchas gracias. Muchísimas gracias.